Hola, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Espero que le hayan pasado a salvo, de que este aislamiento les haya servido de reflexión para cambiar como seres humanos, como personas, relacionarnos más con nuestros seres queridos. Espero que se hayan reconciliado con sus seres queridos, sus allegados en la casa ahorita en esta Semana Santa, que hayan comido mucho pescado, hayan hecho mucho dulce de Semana Santa para comer. Listo. Se les extraña mucho, muchos saludos para todos. Eh, como quiera que seguimos en las actividades académicas virtuales, pues ya saben que en esta semana vamos a trabajar lo que es el cuadernillo de las pruebas IFES. En este caso el cuadernillo de ciencias naturales. Listo. Entonces yo les voy a explicar la pregunta número 11. Ya saben que estas preguntas son de selección múltiple con única respuesta. Claro que en ocasiones pueden haber varias respuestas, pero en este caso es una sola respuesta en la 11. Listo. Entonces, en la 11 yo les voy a resolver la 11, yo les voy a leer el enunciado y ustedes van a resolver esta pregunta conmigo. Y les voy a enseñar cómo se pueden ir descartando las que no son viables y se pueden ir teniendo la que es la más acertada. ¿Listo? Bueno, entonces la pregunta 11 dice lo siguiente, atentos y atentas. Un bloque de hielo seco, o sea, dióxido de carbono sólido, ¿sí? Cambia del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. ¿Listo? Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del dióxido de carbono. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del dióxido de carbono disminuye porque 1. O A. La masa de dióxido de carbono disminuye. La B. La distancia entre partículas y el volumen aumenta. La C. La distancia entre partículas disminuye. La D. La distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye. Listo. Bueno, entonces yo le voy a abreviar esa 11. ¿Cómo se la voy a abreviar? Dice que tenemos un bloque de hielo seco. ¿Qué es eso de un bloque de hielo seco? El hielo seco es el dióxido de carbono cuando está en gas que se somete a una presión. Al someterle una presión, al someterle una presión, al someterle una presión, él ya, él ya se convierte en hielo seco, ese dióxido de carbono que es gaseoso. Al someterle una cierta presión o una cierta temperatura que baja, es baja la temperatura, se convierte en hielo seco. ¿Cuál es la diferencia del hielo normal al hielo seco? Que el hielo seco pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Eso es lo que es la diferencia entre uno normal. El normal se derrite y queda líquido, ¿sí? El hielo normal se derrite y queda líquido, mientras que el hielo seco, él pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Esa es la diferencia entre ellos dos. Listo. Bueno, entonces cuando este hielo seco se derrite en condiciones normales del ambiente, la densidad cambia. ¿Por qué? Porque cuando está en sólido, sus partículas internas son compactas, pero cuando pasan a gaseoso, esas partículas que eran compactas y precisas empiezan a liberarse, a soltarse, hasta que se convierte en gas, lo que quiere decir que sus partículas internas, ellas cambian, ¿sí? Entonces, si vamos entre las posibles opciones, acá tenemos sólido, que bueno, dice el dibujito una barrita, y acá gaseoso, porque pasó de sólido a gaseoso, y ya dice varios punticos porque ya es gas, y cambia la densidad del dióxido de carbono. Ya saben que el dióxido de carbono es CO2. CO2, dióxido de carbono. O el hielo seco cuando está sólido. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cambió la densidad. Entonces, al cambiar la densidad, la A, ¿por qué? Dice la A,
la masa, porque la masa del dióxido de carbono disminuye. Esta, obviamente, eso es falso, porque la masa del dióxido de carbono no disminuye en ningún momento. Ese bloque de hielo seco que tenemos, aunque haya cambiado su estado de la materia, sigue siendo la misma cantidad de bloque de hielo seco que tenemos. Entonces, esta A es la errada, esta no. Esa la descartamos. Listo. Luego sigue la B. La B dice que la distancia entre partículas, porque que la densidad disminuye por la distancia entre partículas y el volumen aumenta. Hasta el momento, para mi caso, esa viene a ser la más opcionada. La B viene a ser la más opcionada. La B. ¿Sí? La B viene a ser la más opcionada hasta el momento. La B. Listo. ¿Por qué? Porque la distancia entre partículas y el volumen aumenta. Entonces, la distancia entre partículas, obviamente, cuando está sólido es así, pero cuando está gaseosa empieza a liberarse. Entonces, la distancia entre partículas se va a separar. Y el volumen también va a aumentar, porque cada vez que se separen las partículas, el volumen va a ir aumentando. ¿Listo? Bueno, entonces para mí más viable hasta el momento viene a ser la B. Sigue la C. La distancia entre partículas disminuye. La distancia entre partículas disminuye. No me parece que esta sea viable, porque aunque la distancia entre partículas, después de que pase el sólido a gaseoso, las partículas no disminuyen, al contrario, las partículas empiezan a aumentar porque ya se van expandiendo, se van abriendo paso, ¿sí? Ellas se van separando. Entonces las partículas no disminuyen, antes aumentan porque ya van buscando su espacio. Listo, entonces esta C también es errónea. Esta C no. Listo. Y la D dice, la distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye. La distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye. También es errada. ¿Por qué es errada? Porque aunque aquí me está confirmando de que la distancia entre partículas aumenta, eso sí pasa, cuando pasa de sólido a gaseoso, sí pasa eso, que las partículas aumentan, porque obviamente ya se separan más y ocupan más espacio. Entonces, y las partículas se van separando, van aumentando. Pero la masa dice que la masa disminuye y la masa no disminuye, sigue siendo el mismo bloque de hielo, solo que pasó porque es en condiciones normales del ambiente. Entonces, al ser las condiciones normales del ambiente, el gas se derrite normal, o sea, el mismo bloque de hielo que tenemos, de hielo seco, pasa a ser el mismo dióxido de carbono, pero en estado gaseoso, es la misma cantidad, entonces la masa no disminuye, sigue siendo la misma. Entonces, por ende, esta D tampoco es acertada. Entonces, así es como uno va descartando pregunta por pregunta o la opción que uno considera que puede ser la verdadera o la falsa, ¿sí? O la correcta. Así como uno la va descartando para llegar a una conclusión y saber cuál es la acertada. Listo. Espero les haya gustado. Se les extraña mucho. Un gran abrazo. Cuídense mucho y ahí nos estamos hablando. Chao.